Buenos días, jueves 24 de septiembre de 2009. Es un gusto que nos acompañe a esta hora de la mañana en la entrevista en línea. Vaya un saludo para quienes están con nosotros desde nuestro país y el mundo. Estamos transmitiendo en tiempo real a través de la internet desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Antes de presentarles a nuestra invitada especial de esta mañana, le recuerdo a usted que puede participar a través del chat que hemos habilitado para que nos envíe su mensaje de texto o también su pregunta para nuestra invitada. Si lo desea, puede escribirnos también a la dirección electrónica william.melendez@laprensa.com.sb. Esta mañana tenemos el gusto de contar en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica con Ana Guadalupe Martínez. Ella es secretaria adjunta del Partido Demócrata Cristiano. Buenos días, Ana Guadalupe, un gusto. Buenos días, William. Gracias por invitarme a este novedoso programa. Y aquí estamos para conversar de los temas que crea usted de interés para el público que nos ve y para los que leen la prensa gráfica. Perfecto. Ana Guadalupe, hay varios temas, sobre todo el que me interesa que abordemos en principio es la situación política que está viviendo el vecino país de Honduras. Antes de que entremos a los detalles y saber también, porque me interesa que usted nos explique cuál es la visión del PDC sobre cómo está participando o cómo se ha involucrado el FMLN, el gobierno del presidente Mauricio Funes en esta situación. La llegada de Manuel Zelaya a Honduras ha abierto una situación, digamos, inédita en los últimos años a nivel latinoamericano, diría yo. Pero bueno, el asunto concreto es que Mel Zelaya ha puesto a Honduras en una situación bastante crítica. Quisiera que me dijera, ¿hacia dónde va Honduras? Hacia donde lo quieran llevar los hondureños, porque de ello va a depender precisamente encontrarle el rumbo pacífico al problema que se ha venido desarrollando. Y quería agregar algo, lo que en Honduras pase nos va a afectar muchísimo o nos va a ayudar a los salvadoreños y al resto de Centroamérica. Uno de nuestros socios comerciales inmediatos, importantes de todos los días es precisamente Honduras. Ahora, hablemos de la situación interna. Mel Zelaya regresa a Honduras. De hecho, el golpe de Estado de alguna forma se origina cuando, y todo comienza cuando él pretende instaurar, hacer una consulta. Alguien decía que era una especie de referéndum. Bueno, toda esa discusión que se genera, luego la presencia de Hugo Chávez en el vecino país, desencadena una situación que de parte de los que han propiciado el golpe de Estado en Honduras dicen que son las causales de la destitución de Mel Zelaya. Pero, digamos, ¿cómo ve la situación interna? Mel Zelaya regresa a Honduras, sin embargo, su mismo partido político tampoco lo está respaldando, no tiene el apoyo institucional de las instituciones, llámese Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa y los demás órganos del Estado. Bueno, yo creo que independientemente de la causa, los efectos han sido los que estamos viendo todos los días. Un país que perdió el consenso mínimo, que lo mantuvo durante muchos años siendo gobernado por dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Nacional. La pérdida de ese consenso mínimo que se inicia el 28 de junio con la salida forzosa de don Mel Zelaya, es lo que precisamente hay que restaurar, ese consenso mínimo, y la única manera de restaurar un consenso es dialogando y dialogando internamente. En ese sentido es preocupante cómo la comunidad internacional, en una lucha por restablecer a don Mel Zelaya, está contribuyendo a generar tensionamientos extras en el vecino país. Nos preocupa, digo, porque hay una sincera preocupación democrática de los presidentes que se han pronunciado por la reinstalación de don Mel Zelaya, pero eso también tiene un efecto inmediato, y es que internamente no hay la suficiente base institucional para que ese hecho se vuelva a producir. Entonces, en lugar de contribuir a la búsqueda de una ruta pacífica, se está contribuyendo a generar más división en la sociedad y a exacerbar los ánimos.
¿De qué serviría, perdón, Ana Guadalupe, que en un momento determinado Mel Zelaya pueda ser restituido en el cargo si, digamos, el resto de la sociedad, ya decíamos, de las instituciones en Honduras no le están respaldando? ¿No hay un contrasentido entonces en lo que está haciendo la comunidad internacional? Porque podrían restituir a Mel Zelaya, pero él tendrá posibilidad de gobernar ese país. Precisamente creo que en un afán de crear un símbolo de respaldo a la democracia, se está haciendo una situación que no está contribuyendo a construir un camino de diálogo y de búsqueda pacífica de una solución en Honduras. Auténticamente hay preocupación de la comunidad internacional, no se puede decir de la inmensa mayoría de los que se han pronunciado, incluso del propio presidente Funes, que ayer lo estableció en Naciones Unidas en su discurso. Yo creo que hay una visión democrática y una auténtica preocupación por la democracia en Honduras y en el continente, pero paradójicamente los que están auténticamente preocupados están tratando de que se produzca un acontecimiento que está llevando en sentido contrario a esa búsqueda de consenso mínimo para restablecer las condiciones democráticas en Honduras. Perfecto, debo hacer una pausa, al regreso hablemos un poco, porque están a las puertas las elecciones que están previstas para el 29 de noviembre, si no mal recuerdo la fecha exacta, pero es en noviembre la elección presidencial que se daría. Y luego quisiera hablar entonces del papel de los países centroamericanos y de otros países que están alrededor de este tema. Vamos a la pausa, volvemos. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno, solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Continuamos esta mañana en la entrevista en línea, transmitiendo desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Está conmigo en el estudio Ana Guadalupe Martínez, secretaria adjunta del PDC. Ana Guadalupe, decíamos, a las puertas de las elecciones en Honduras, una situación de mucha inestabilidad. Cuando iniciamos el primer segmento le preguntaba hacia dónde va Honduras. Esta inestabilidad, ¿en qué puede terminar desencadenando? Porque bueno, ya el mismo presidente Funes ayer a propósito del discurso que dio en Naciones Unidas, él decía de que no serían legítimas las próximas elecciones. Y si eso, digamos, los demás países del mundo piensan lo mismo y se desarrollan elecciones, entonces ¿en qué puede terminar ese país? Yo creo que las elecciones son la oportunidad que tiene el pueblo de Honduras para encontrar ese consenso mínimo que vuelva a restablecer la armonía en Honduras. Y en sentido contrario a lo que se está tratando de generar como una corriente fuerte de opinión de que las elecciones no van a ser la solución, yo diría que debería de valorarse la posibilidad de ver en las elecciones, y yo creo que es el acontecimiento inmediato más propicio para precisamente convertir las elecciones en elemento de pacificación del país. Por eso me parecería que lo más cuerdo, lo más lógico, debería de ser buscar que estas elecciones sean desarrolladas en un clima auténtico de democracia y de participación, que allí se debería de centrar el diálogo de los hondureños con apoyo de la comunidad internacional, de buscar condiciones para que esas elecciones sean participativas, que contengan todos los elementos mínimos que pueden establecerse de que fueron democráticas, transparentes y libres. Hacia allí debería de confluir
tanto el diálogo interno en Honduras como de la comunidad internacional. Ana Guadalupe, ¿cree usted que Honduras se ha convertido en el centro neurálgico de ya un tensionamiento geopolítico, la influencia de Venezuela, o por otro lado puede haber una influencia de Estados Unidos? Yo creo que efectivamente puede haber la tentación de convertir a Honduras en una batalla del pro-chavismo o del anti-chavismo. Y quien sufre al final de cuentas es el pueblo hondureño, porque es dramático escuchar las declaraciones del día de ayer de gente abasteciéndose, como que si están a las puertas de una guerra civil, y no hay que verlo con despreocupación, porque a nosotros los salvadoreños nos afecta directamente lo que está ocurriendo en Honduras. ¿Y si puede estar Honduras a las puertas de una guerra civil? Las imágenes que hemos visto ayer y la contundencia con la que se está pronunciando la comunidad internacional puede estar generando esa condición. El hecho de estar exigiendo la restitución del presidente Zelaya, aún en contra de la opinión de todas las instituciones internas en Honduras, no es como la voz más atinada, diría yo, en este momento. Y repito, lo lógico sería ver a las elecciones, ya habían candidatos, claro. Todos los candidatos estaban nominados. Antes del golpe de Estado. Antes del 28 de junio. Ya había una fecha prevista, ya estaban los calendarios que la Constitución establece para poder celebrar las elecciones. Claro. Entonces, todos los ingredientes legítimos y legales para que estas elecciones se puedan desarrollar en un clima adecuado debería de ser el propósito de este periodo. Estamos a 2 meses. Claro. De que esas elecciones se celebren. Perfecto, vamos a la pausa. Al regreso, díganos, el FMLN recibió a Zelaya el pasado domingo cuando el expresidente o el presidente depuesto de Honduras llegó al aeropuerto en Comalapa. Quisiera saber cómo interpreta el Partido Demócrata Cristiano esta participación de algunos dirigentes del FMLN. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Ana Guadalupe, díganos entonces, ¿cuál es la opinión del Partido Demócrata Cristiano respecto del recibimiento que hizo el pasado domingo durante la noche algunos dirigentes del FMLN de Mel Zelaya? Hay toda una discusión abierta sobre esto, sobre si el FMLN también dio de algún respaldo logístico a Zelaya para que llegara a Honduras, si fue a Guatemala. Ahora se dice de que no llegó a Guatemala, o sea que muy probablemente partió de El Salvador, pero bueno, son un poco de especulaciones. Díganos. El Partido Demócrata Cristiano suscribe totalmente la preocupación que el licenciado Salvador Samayoa expresó en un artículo recientemente, que el uso de la institucionalidad de la infraestructura nacional, aeropuerto, vale decir, todo eso que sirvió para darle la posibilidad a don Mel Zelaya para estar en el país y seguramente, como algunos dicen, trasladarse de aquí hacia Honduras de manera secreta, clandestina,
es preocupante porque ahora puede servir en una causa disque al servicio de la democracia y en otras circunstancias podría servir para trasladar personas que no son precisamente democráticas o que han cometido delitos o que, como dice el licenciado Samayoa, capos que andan huyendo de la justicia. El hecho de haber vulnerado la institucionalidad y el respeto debido a todos los procedimientos para hacer ingresar una persona a territorio nacional es lo que es preocupante. No tanto por lo que ya hicieron, sino por una conducta repetitiva a futuro. Díganos, el FMLN ha pedido el día de ayer en la Asamblea Legislativa que la Asamblea Legislativa emita un pronunciamiento contra el golpe, pero sobre todo la exigencia de que se restituya a Manuel Zelaya en el poder. ¿Qué piensa el PDC? ¿Va a acompañar esta iniciativa? Yo creo que no es posible en este momento pronunciarse bajo ninguna circunstancia a favor o en contra de la restitución. Creo que a los salvadoreños lo que nos compete es clamar por un diálogo interno y que las elecciones se puedan convertir en el elemento pacificador y de construcción de consensos mínimos en Honduras. Habitualmente en Guadalupe con Honduras ha habido una relación muy especial porque, bueno, obviamente somos vecinos, pero también ha habido un poco de animadversión en esas relaciones, bueno, lo que se tuvo durante la guerra del 69, luego durante el pasado conflicto armado también, de alguna forma, el involucramiento que podía haber durante esa situación. Hay ya un sentimiento bastante encontrado entre Honduras y El Salvador. ¿En qué puede derivar esta situación o el hecho de que se involucre de alguna manera un partido como el FMLN? Si con algún país podemos decir que somos hermanos es con Honduras, incluso porque muchos hondureños descienden de salvadoreños, claro, y porque de alguna manera muchos hondureños han venido a El Salvador a encontrar su otro país. Por lo tanto, esa relación de hermanos cercanos tiene a la base una relación de amor-odio y de compartir críticas y dudas y también sospechas. Esta situación creo que a los salvadoreños nos pone frente a muchos hondureños como los que nos estamos inmiscuyendo en sus situaciones internas y lógicamente va a despertar de nuevo, como siempre que ha habido alguna sospecha de mano salvadoreña en acontecimientos hondureños, un rechazo, un repudio y de alguna manera una división entre hermanos. Al final de cuentas, acordémonos la guerra del 69 con claro, Honduras, que fue sangrienta, dolorosa. Quienes sufrieron más fuimos los salvadoreños, pero cada vez que hay un acontecimiento difícil donde aparece la sombra salvadoreña, los hondureños se resienten y hay inmediatamente un rechazo, y yo diría hasta una actitud de réplica de nuestra conducta hacia ellos. Bueno, perfecto. Nos quedamos en ese punto, Ana Guadalupe. Vamos a una pausa. Al regreso hablemos de dos temas puntuales. El discurso de Funes en Naciones Unidas y también un poco la discusión más local que tiene que ver con la elección del nuevo Procurador General de la República. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Continuamos esta mañana conversando con Ana Guadalupe Martínez, secretaria adjunta del Partido Demócrata Cristiano. Ana Guadalupe, el presidente Funes ha dado su primer discurso en calidad de presidente ante la Asamblea General de Naciones Unidas el día de ayer. Ha expresado preocupación fundamental por el tema de la seguridad, que ha dicho que no es exclusivo de El Salvador. Y bueno, él ha puesto este punto, digamos, como un punto central en ese discurso, haciendo el llamado a la comunidad internacional. Yo quisiera saber, digamos, es prácticamente primera vez que se reconoce a nivel internacional de la magnitud del problema. Los presidentes anteriores no lo habían hecho como lo ha reconocido ahora el presidente Funes, pero ¿qué puede implicar esto, digamos, a nivel del concierto internacional? Bueno, no queda de otra que reconocer la gravedad del problema, y creo que si lo ha hecho con todo el sentido de que nos ayuden. Es importantísimo que el llamado ese de un pacto de nación tenga un contenido más concreto, no un discurso, y uno de los grandes temas es precisamente el tema de la seguridad pública. Eso debe de ser el gran tema y la agenda inmediata, concreta, para unir alrededor de él a todas las fuerzas vivas del país, y por supuesto con apoyo de la comunidad internacional. Hay un tema central que hay que abordarlo con Estados Unidos, y es el tema de las deportaciones. Tiene que ver mucho con el control y la contención de la situación de violencia en el país. O sea, que lo haya planteado en Naciones Unidas le da la posibilidad de volver a tomar este tema con el gobierno de Estados Unidos, que en este tema no nos han querido atender, sabiendo que efectivamente todo lo que nos viene para acá, o buena parte, tiene antecedentes y que aquí es más difícil controlarlos. ¿Ve usted entonces en el fondo un llamado entonces de manera especial a Estados Unidos en este discurso, aunque no ha sido explícito en señalarlo en esos términos? Pues fíjese que debería de ir orientado hacia ahí, porque una buena parte de la relación con Estados Unidos ha tenido que ver con el tema de las deportaciones y el tema de las pandillas actuantes en Estados Unidos, y la manera tan fácil con la que vienen para acá sin ninguna posibilidad de las autoridades locales salvadoreñas de tener un control. Y lógicamente la tecnología delincuencial que nos traen y que rápidamente la comparten con los locales aquí, hace que el fenómeno vaya innovándose semanas con semanas. Entonces se vuelve para nuestras instituciones aquí localmente una gran dificultad de ir avanzando a la par con que está avanzando la innovación que tienen ahora las organizaciones delincuenciales del país. Hay algunas interrogantes de los cibernautas, Ana Guadalupe. Nos traen a los temas anteriores, pero me interesa que usted opine. Dice, Mario nos escribe, dice, ¿a qué cree que se deba toda esta situación de inestabilidad en Honduras? Más allá de la cuarta urna, ¿hay algo más? ¿Cuál es ese interés? Y José dice, usted conoce al FMLN, dígame cuál es el interés del FMLN en apoyar a los grupos de choque en Honduras y en especial a Zelaya. ¿Cuál es la intención? Bueno, creo que han puesto los dos puntos en a un buen debate. La primera que quiero decir es que efectivamente el FMLN ha tenido siempre interés de participar en todo aquello que irrumpa o que debilite el orden establecido como ideología, como posición. El orden establecido es las instituciones funcionando, es más o menos un consenso mínimo entre los distintos grupos políticos y sociales de un país, y haber creado esta nueva situación ayudando a que don Mel Zelaya regresara a Honduras, pues genera un ingrediente que lógicamente no iba a ser pacífico, sino que de mucha acción de calle. Y en el tema de la salida de don Mel Zelaya, yo estoy convencida de que se rompió ese consenso mínimo. ¿Quién lo inició? Si fue él con esa cuarta urna o las instituciones que no estaban de acuerdo y lo único que se les ocurrió es sacarlo forzosamente, no sé. Porque una causa siempre produce un efecto y no sé cuál es causa-efecto en el caso del inicio del conflicto en Honduras. Pero sí, repetir,
se rompió un consenso que en la sociedad hondureña ha funcionado no por años, por décadas. En Honduras el Partido Liberal y el Nacional habían funcionado alternándose en la presidencia, incluso durante los años 80, que fue un periodo de conflictividad en prácticamente toda Centroamérica. Aún en esos momentos, ambos grupos políticos lograron mantener la estabilidad en Honduras. ¿Venezuela no será un factor en medio de esto? Por supuesto que sí, hay un fenómeno de ejemplo y un fenómeno material que acompaña al ejemplo. Quieras o no, el socialismo del siglo XXI y sus efectos hacia el resto de América Latina puede ser parte de los ingredientes de conflictividad que está viviendo Honduras ahora. Perfecto, nos vamos a la última pausa. Al regreso hablemos sobre la elección del Procurador General de la República. Ya volvemos. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Estamos al cierre de la entrevista en línea. Ana Guadalupe, hay todavía una inquietud de Manuel que nos escribe desde Soyapango y él, bueno, la dejo en opción suya si la responde o no, porque es una pregunta que me parece que más es para el FMLN, pero dice, dígame por qué el FMLN niega que ha ayudado a Mel, porque siguen negando sus nexos y hoy están en el poder. ¿Será miedo a que lo juzgue la población? Se la dejo, pero no sé si querrá responderla. Bueno, al amigo de Soyapango, yo creo que quien les podría responder mejor es el FMLN, pero creo que Cifrido Reyes en una entrevista en un canal de televisión, con la sonrisa con la que recibió la pregunta que le hizo, el entrevistador estaba prácticamente estableciendo que efectivamente ellos habían contribuido, ayudado, puesto las condiciones para que don Mel Zelaya llegara hasta Tegucigalpa. Bueno, perfecto. Hablemos entonces del otro tema, más una cuestión más doméstica, que es la elección del futuro Procurador General de la República, Ana Guadalupe. Se han mencionado varios nombres. Quisiera saber si, por ejemplo, Gloria Ayala de Gavidia puede ser una de las principales cartas. Entiendo que le han dado en este momento al PDC un pequeño tiempo para que puedan presentar ustedes algunas propuestas. Bueno, nosotros hemos estado siempre estableciendo que, por lo menos desde la democracia cristiana, que en la Procuraduría esta vez debería de prevalecer el género femenino y que debía de ser una profesional del derecho con credenciales, con experiencia, la que debería de encabezar y ser la titular de la Procuraduría General de la República. Por lo tanto, nuestras cartas han estado siempre alrededor de doña Gloria de Gavidia y de Lilian Navarrete de Peraza y de personas que de alguna manera conocen la institución. Doña Gloria ha sido nuestra propuesta principal. Muchos dicen que es un pago político que el partido le está haciendo a doña Gloria por haber sido nuestra candidata a la alcaldía de San Salvador, pero no, es que el currículum de ella es un currículum de una profesional con credenciales de alto quilate y con mucha experiencia en el tema de los derechos humanos, el tema de familia. Bueno, ella fue procuradora adjunta de Derechos Humanos para la mujer y la niñez.
Y justo un tema que se identifica con el trabajo de la Procuraduría. La Procuraduría se identifica mucho con temas sociales, sobre todo con el tema de familia y de niñez. Entonces, por eso es que hemos reivindicado tanto el currículum de Gloria de Gavidia para poder ser nuestra representante como país en una institución donde se necesita mucho sentido y compromiso social. ¿Y cómo está el cabildeo con las demás fuerzas políticas? Porque esto es esencial, tener el respaldo. Bueno, es ahí donde ha habido algunos traboncitos, pero la inteligencia de nuestros representantes en la Comisión Política de la Asamblea, que es don José Santos Guevara, diputado por el departamento de Morazán, y el doctor Rodolfo Parker, diputado por el departamento de San Salvador, creemos que la inteligencia que ponen ellos dos van a llevar a buen puerto la decisión final de la elección. Yo creo que no pasan estos días y que la próxima semana ya tendremos procuradora. La otra semana entonces en la sesión plenaria. Seguramente. Claro. Seguramente. Bueno, perfecto. Se nos acabó el tiempo en esta entrevista. Le agradezco a Guadalupe que haya compartido con nosotros. Muy gentil. Muchas gracias por invitarme y estamos a la orden, y a todos los que nos escucharon y nos ven, gracias por la atención. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma entonces la entrevista en línea. Le invito a que mañana a las 8:15 nos acompañe. Estará con nosotros Dagoberto Gutiérrez, él es dirigente de la Tendencia Revolucionaria. Vamos entonces, nos quedamos con esto y nos vemos mañana a las 8:15. Buenos días.